Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre, a nombre de este gran equipo, es un placer para mí darles la bienvenida y por supuesto agradecerles el favor de su atención. Mi nombre es Daniel Rosas. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, hablaremos de que Venezuela revocó con la concesión de operación a 6 aerolíneas internacionales por plegarse a acciones terroristas de Estados Unidos. En contexto, revisaremos la situación laboral en Argentina. Y en nuestro recorrido 360 nos vamos a China, ya que las principales empresas industriales incrementaron sus ganancias, así que acompáñenos a ver el detalle de la información. Después de este resumen en imágenes, vamos al detalle de la información. Como le adelantaba, comenzamos en Venezuela, ya que el gobierno de ese país revocó la concesión de operación a 6 aerolíneas internacionales tras acusarlas de haberse plegado a las acciones terroristas promovidas por el gobierno de Estados Unidos. La medida afecta a Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Colombia, Turkish Airlines y también a Gol. Compañías que, según Caracas, suspendieron de manera unilateral sus vuelos hacia y desde el país, basándose en una alerta emitida por una autoridad extranjera sin competencia sobre precisamente FIR Maiquetía. Estamos hablando de Venezuela. Bueno, la decisión se produjo luego de que el Ejecutivo otorgara un plazo de 48 horas para reanudar los itinerarios, advertencia que no fue atendida por las empresas. Por esta razón, autoridades venezolanas afirmaron que la nación ejerce su derecho soberano a determinar quién puede operar en su espacio aéreo. El anuncio coincide con denuncias de doble rasero estadounidense, luego de que un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos aterrizara sin incidentes en Maiquetía, pese a las advertencias de supuesta inseguridad aérea. Este hecho desmonta las justificaciones utilizadas por las aerolíneas para retirar sus servicios y revela la instrumentalización política del sector aeronáutico. Y vamos ahora a Bolivia, ya que sectores sociales de ese país incrementan la presión para que el gobierno del presidente Rodrigo Paz ponga en vigencia sin más demoras la ley de diferimiento de créditos aprobada en los últimos días del mandato de Luis Arce y actualmente paralizada por un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Veamos el portal de Prensa Latina para conocer detalles. Dice, gremiales, transportistas y cuentapropistas y también microempresarios anunciaron reuniones en La Paz para poder acordar acciones conjuntas, denunciando que la postergación beneficia a la banca privada en detrimento de 1,4 millones de prestatarios que esperan un alivio financiero. La norma plantea suspender temporalmente pagos crediticios entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en respuesta a la crisis que afectó a múltiples sectores productivos. Sin embargo, entidades financieras interpusieron medidas cautelares para frenar su aplicación. Movilizaciones provenientes de Santa Cruz llegaron hasta la sede del Ejecutivo, donde acusaron al gobierno de ignorar el impacto del encarecimiento y la desaceleración económica sobre miles de familias. En más información le platicamos que Colombia consolida su posición como uno de los países con mayor dinamismo en conectividad aérea de la región al registrar un crecimiento de 11,3% en sus operaciones internacionales durante noviembre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Acompáñeme a ver algunos detalles. Según la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, este avance está impulsado principalmente por Avianca y LATAM Airlines, que concentran más de la mitad del tráfico de pasajeros hacia el exterior, en un contexto donde el transporte aéreo interno muestra una leve contracción, superior al 2%. El país cuenta actualmente con 1.520 frecuencias semanales directas, operadas por 29 aerolíneas que conectan 112 rutas, lo que representa una oferta de más de 259.000 sillas por semana.
Este notable aumento corresponde a un crecimiento del 11% en la capacidad instalada y evidencia el interés del mercado internacional por fortalecer su presencia en Colombia. Entre enero y septiembre de 2025, el flujo de pasajeros internacionales también creció un 7,3%, con Avianca y LATAM a la vanguardia del incremento. En contraste, aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Spirit Airlines registraron caídas significativas en su participación. Para ANATO, la expansión de rutas hacia destinos estratégicos como Brasil, Perú y España no solo facilita la llegada de más visitantes, sino que promueve un mayor gasto turístico, consolidando a Colombia como un destino clave dentro del mapa aéreo internacional de la región. Seguimos ahora con Haití, en donde la inflación ha mantenido su incremento anual durante el mes de octubre. Según datos del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, el índice general de precios al consumidor, el IPC, aumentó de 556,4 en septiembre a 564,9 en octubre. Esto representa un incremento de 1,5% mensual y 32,2% en la medición anual. Por otra parte, según datos del sitio digital Trading Economics, la tasa inflacionaria en Haití se incrementó al 31,9% el pasado mes de septiembre, la más alta registrada desde agosto de 2023, superando los 31,1% de agosto. La nación caribeña ha sufrido una inestabilidad desde 2003 hasta la actualidad, teniendo una tasa de inflación más baja en septiembre de 2009 con un 0,470% y la más alta registrada en enero de 2023, cuando alcanzó el máximo, el pico histórico de 49,30%, lo que deja un promedio de inflación anual del 16,27% en la última década. Y por otro lado, México cerró octubre con un superávit comercial de 606 millones de dólares, una recuperación significativa frente al déficit de 2.400 millones registrado en septiembre, según cifras preliminares del Instituto de Estadística y Geografía. El repunte se explica por el viraje en la balanza de productos no petroleros, que pasó de un déficit marginal a un superávit de 2.736 millones de dólares, mientras el desequilibrio petrolero se redujo a 2.129 millones. Entre enero y octubre, el país acumuló un déficit de 2.321 millones de dólares, muy inferior al observado en 2024, cuando superó los 19.600 millones. Las exportaciones alcanzaron 66.133 millones, impulsadas por un crecimiento de 16,3% en ventas no petroleras, a pesar de los cuestionados aranceles impuestos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, las importaciones sumaron 65.526 millones, reflejando un aumento anual del 12,8%. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya, regresamos como todos los días con nuestro espacio de análisis. Estaremos revisando la situación laboral de Argentina, así que quédese y conozca con nosotros los detalles. Estamos de vuelta y le cuento que el más reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política advierte que el mercado laboral argentino profundizó su deterioro en agosto de 2025 con la pérdida, escuche, de 13.100 empleos formales. La contracción del empleo golpeó con más fuerza al sector privado, que redujo 10.600 puestos frente a los 1.700 eliminados en el ámbito estatal, en un escenario marcado por la desaceleración económica y el ajuste del gasto público.
Las casas particulares permanecieron prácticamente estancadas, aunque arrastran una caída interanual del 2,3%. En total, el país registró 10.078.000 asalariados formales, cifra que se ubica en 224.000 por debajo de noviembre de 2023. Asimismo, el Centro de Economía Política de Argentina, el CEPA, también documenta que el mercado laboral y productivo del país registra una contracción del empleo formal y el cierre de 19.164 empresas. Según la publicación del centro, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas tiene una caída del 2,81%, lo que equivale a más de 276.000 puestos de trabajo. Y esto se traduce en un promedio de más de 432 empleos perdidos por día. Además, el área de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, pues obligatoria, lidera la cifra con una reducción de 86.982 trabajadores. En el mismo periodo se registró el cierre de empresas a diario, mostrando que el número de empleadores cayó de 512.357 a 493.193. Asimismo, el sector de servicios de transporte y almacenamiento fue el más perjudicado, perdiendo 4.685 empleadores y encabezó la caída con una disminución del 11,9%. Le platico ahora que la política económica del gobierno ultraderechista de Javier Milei profundiza la crisis industrial en Argentina, mientras transnacionales y empresas locales pues reducen operaciones, cierran plantas o buscan desprenderse de sus activos. La salida de Nissan, Whirlpool, el cierre de Dana en San Luis, así como los despidos en Essen y Loimar, así como también la reducción que se ha registrado en Panpac, que pasó de 300 a 80 trabajadores, reflejan precisamente este deterioro productivo. Incluso gigantes como Shell y Carrefour evalúan retirarse del país ante un mercado interno debilitado y una ola de importaciones que desplaza la producción nacional. El fenómeno, calificado por voces críticas como un industrialicidio, ocurre en un contexto donde el gobierno intenta mostrar un supuesto crecimiento económico pese a cuestionamientos sobre la veracidad de las cifras oficiales. De igual manera, el país atraviesa una profunda contracción en la productividad marcada por el cierre masivo de las empresas en combinación con la pérdida acelerada de empleos. Según otro estudio del Centro de Economía Política Argentina, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 dejaron de operar 19.164 compañías, lo que equivale al cierre de 30 empresas cada día. Entre los sectores más afectados se incluyen comercio, servicios inmobiliarios y la industria manufacturera, poniendo en evidencia el deterioro transversal del aparato productivo. En paralelo, la actividad metalúrgica también muestra signos de estancamiento, manteniéndose muy por debajo de sus niveles previos a 2023. Y es que el cierre masivo de empresas, la aceleración de despidos y la inflación que abruma al país se combinó con un descenso del salario real. Vamos a ver algunos detalles. En septiembre, el índice de salarios del INDEC mostró retrocesos del 0,7% en el sector privado y del 0,9% en el público. El salario mínimo vital y móvil acentuó esta tendencia al caer 2,3% en octubre, acumulando un desplome del 35% desde 2023 y ubicándose por debajo del nivel previo a la crisis de 2001. La situación evidencia la presión que enfrentan los trabajadores, con un poder adquisitivo cada vez más erosionado. El retroceso del empleo alcanzó a 8 de 13 ramas de actividad, con intermediación financiera, minería e industria entre los sectores más afectados. A nivel territorial, 16 provincias registraron disminuciones, con Buenos Aires y la ciudad autónoma concentrando la mayor parte del ajuste, posicionando a Argentina como el país con el salario en dólares más bajo, con apenas $225 mensuales. Según estudios del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el gobierno neoliberal utilizó los salarios como ancla del ajuste, ubicando al país por debajo de Bolivia, con un salario de $395, y Paraguay, con $411. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires alerta que el poder adquisitivo es inferior al de la crisis de 2001, con una pérdida acumulada del 34% desde que Milei asumió la presidencia.
mientras la inflación mensual supera el 2%. Los salarios del sector privado y público apenas crecen 1,4% y 1,1% respectivamente. Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso en 360 hablaremos de China, ya que las principales industrias incrementaron sus ganancias en contraste a lo que le hemos presentado de Argentina. Volvemos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360 y hoy comenzamos en China, ya que las ganancias de las principales empresas industriales del gigante asiático aumentaron un 1,9% en su medición interanual en los primeros 10 meses de 2025 según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística. La entidad indicó que el crecimiento acumulado de las ganancias se ha mantenido positivo durante 3 meses consecutivos desde agosto, lo que subraya la recuperación sostenida de la economía industrial. Por sectores, las ganancias de la manufactura subieron un 7,7% con respecto al año anterior, mientras que las empresas de suministro de electricidad, calefacción, gas y agua registraron un aumento interanual del 9,5%. En el caso de la minería, un 27,8% entre enero y octubre, lo que representa una pequeña disminución a los 9 meses anteriores. Continuamos en China, ya que el país cuenta con más de 7,000 fábricas inteligentes de nivel avanzado. Según información del Ministerio de Industria y Tecnología e Informática, el país se ha convertido en la mayor base de aplicación de la fabricación inteligente en el mundo. El país ha establecido más de 500 fábricas inteligentes. Estas a nivel, digamos, de nivel de excelencia, y 15 empresas han sido seleccionadas para la lista de cultivos de fábricas inteligentes de nivel pionero. Hay que destacar que los proveedores de soluciones sistemáticas de fabricación inteligente en sectores como vehículos completos, baterías eléctricas y petroquímicos están acelerando su expansión global y sus redes de servicio han cubierto las principales regiones de fabricación en todo el mundo. En 2024, el gigante asiático llevó a cabo una campaña de cultivo progresivo para las fábricas inteligentes del país, siguiendo una circular emitida conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología, Informática y otras 5 autoridades gubernamentales. Nuestro superingeniero de IA de desarrollo propio ahora contribuye al 40% de la toma de decisiones durante el proceso de I+D. Al usar simulación digital para construir modelos de motores y vehículos, hemos reducido las pruebas físicas en un 70%. La IA+, no se trata solo de combinar tecnología e industrias. Es una profunda reconstrucción de la lógica de producción, los modelos de gestión y las cadenas de valor. Esta transformación ha evolucionado desde empresas piloto aisladas hasta la adopción intersectorial a gran escala, convirtiéndose en una fuerza clave para modernizar la fabricación tradicional. Viajamos ahora a Sudán, ya que la inseguridad alimentaria se agudiza en ese país tras más de 2 años y medio de guerra. Más detalles en el siguiente material. El conflicto armado en Sudán ha dejado 21,2 millones de personas en situación de hambre aguda y 2 zonas han sido confirmadas en hambruna. En la actualidad, unos 21,2 millones de personas, el 45% de la población, padecen inseguridad alimentaria aguda, mientras que 375,000 se enfrentan a niveles alarmantes de hambre. Caí en la zanja y había sangre por todas partes. Los soldados de las fuerzas de seguridad revolucionarias dispararon a mis hijos, pero las balas no les dieron. Salvé a mis hijos porque no podía soportar perderlos. Por eso, mi hijo Ali nació con bajo peso. Sigue con bajo peso. Por todo esto, no pude comer bien durante el embarazo. No había suficiente comida y el agua era salada. No había comida por ningún lado. Es preciso indicar que la hambruna se ha confirmado en 2 zonas de Sudán, el Fasser y Kadugli. Ambas zonas han quedado prácticamente aisladas del suministro de ayuda. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido constantemente sobre la crítica situación y temen que puedan quedarse sin recursos para el mes de enero.
Tenemos dos desafíos principales, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto, en los estados de Darfur y Kordofán, en el sur. Un problema es el acceso, que afecta a localidades como Al-Fasher y Kadugli. El otro problema son los recursos. Llegamos a entre 4 y 5 millones de personas al mes, pero la mayoría recibe raciones reducidas y para enero simplemente no tenemos suficientes recursos para seguir brindando ese nivel de asistencia. La agencia humanitaria ha brindado asistencia a más de 4 millones de sudaneses, incluidos 600.000 mujeres y niños que reciben suplementos nutricionales. Sin embargo, ha alertado de que los avances en el combate del hambre en el país son frágiles. En este sentido, el PMA insta a la comunidad internacional a intensificar su labor proporcionando financiación urgente y flexible y un compromiso político sostenido para garantizar el acceso humanitario e impulsar una paz duradera. Información ahora de Estados Unidos, país que registra un déficit de 284 mil millones de dólares, según un informe del Departamento del Tesoro. El déficit fue del 10% mayor que los 257 mil millones registrados en octubre de 2024. Y es que este informe se presentó con retraso debido al reciente cierre del gobierno federal, que duró, como le hemos informado aquí, 43 días, lo que también afectó el calendario de ciertos pagos, incluidos los salarios de empleados gubernamentales. Funcionarios del Tesoro señalaron que el déficit de octubre se vio inflado por aproximadamente 105 mil millones en pagos de beneficios de noviembre para programas militares y de salud que se trasladaron a octubre. Por su parte, los gastos totales del gobierno para octubre alcanzaron 689 mil millones, lo que representa un incremento de 18% respecto a los 584 mil millones gastados en octubre de 2024. Al mismo tiempo, los ingresos gubernamentales para octubre totalizaron 404 mil millones, marcando un récord para el mes y representando un aumento del 24% respecto a los 327 mil millones recaudados en octubre de 2024. Y en más información, la multinacional HP o Hewlett Packard confirmó un drástico ajuste laboral que reducirá entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo hasta 2028, en un movimiento marcado por la desaceleración económica y el encarecimiento de componentes esenciales para la fabricación de computadoras. La dirigencia de la compañía sostuvo que la inteligencia artificial será incorporada en procesos de diseño, ventas, manufactura y atención al cliente, con el propósito de recortar gastos y sostener su presencia en un mercado altamente competitivo. La empresa prevé un ahorro anual cercano a los $1.000 millones cuando culmine la reestructuración, que contempla además un gasto de 650 millones en adecuaciones internas. El incremento del precio de los chips de memoria ha golpeado sus márgenes, aun cuando la demanda de equipos optimizados para la IA continúa creciendo. En su último trimestre fiscal ha reportado ingresos por 14.600 millones de dólares, aunque sus acciones acumulan una caída del 25% en el año, reflejando la incertidumbre que atraviesa la industria tecnológica. Y después de toda esta información, vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $58.65 y esto representa un alza de 70 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.13, una subida en este caso de 65 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.21, una caída en este caso de 22 céntimos del billete verde. Llegamos así al final, me despido, pero no sin antes agradecerle como siempre y a nombre de este gran equipo el favor de su atención. Les recuerdo que nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición, impactoeconómico@telesurtv.net, al igual que nuestras cuentas sociodigitales, particularmente, como siempre le invito a seguirnos en X. Nuestras cuentas son @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido por ahora, chao, pero nos vemos pronto.